Muy buenas tardes, noche o día, dependiendo del momento en que se escuchen este video. Bueno, primero que nada debo informarles que es la primera vez que acudo a estas herramientas de la virtualidad académica, así que bueno, como buen novato me disculpan cualquier error. No tengo la destreza que tienen la profesora Liliana o otros que hemos visto cómo desarrollan esta técnica en las plataformas. Pero sí quiero hacer algo porque estoy muy preocupado, porque la responsabilidad es muy importante mía hacia ustedes como profesor. Y de verdad no ha sido mi culpa, pero ha pasado cantidad de cosas, sobre todo estas últimas 2 semanas. Bueno, ni hablar de la despedida inesperada del amigo José Guzmán y todas las actividades que hemos tenido. Así que bueno, de verdad que complica. Pero quiero enviarles este video un poco para ubicarnos en una dinámica necesaria para ya después del 15 yo aspiro, sin por supuesto meterme más allá del horario normal de las actividades sembrinas, pero sí unos encuentros que nos permitan hilar más fino para ya llegar a enero con ya las actividades de evaluación y de cerrar pues el ciclo de manera lo más pertinente posible, ¿no? Miren, hemos hablado mucho en general. Creo que nosotros nos hemos ubicado ya en un contexto de la generalidad y necesitamos entonces ubicarnos en el tema que tiene que ver con la caracterización del derecho público internacional o internacional público y lo que nos corresponde en su relación con lo histórico y con lo filosófico. En ese sentido, pues tenemos que encontrar que el derecho internacional público como una rama novedosa, no diría, yo diría reciente, de la etapa de la etapa moderna de la humanidad, eh, viene a desarrollarse recientemente y eso tiene como consecuencia de que no tiene aquella tradición doctrinaria, no la encontramos en instituciones históricas, sociales del medioevo, no la podemos traer como traemos el del derecho civil desde fuentes romanas, sino que es mucho más reciente y esto hace que sea necesario pues ubicarnos en un contexto histórico, ¿no? Pero sí es importante tener claro que el derecho internacional público surge como una necesidad de llevar el derecho a una etapa superior, a una etapa superior de esas normas de organización y convivencia social que se dan las naciones, que nace y que es la fuente institucional jurídica de los estados, pretender que esto vaya más allá de los estados-nación y que pueda armonizar las relaciones internacionales y las relaciones entre estados. Allí es el punto de partida del derecho internacional público, como lo estamos, como lo tenemos que ver en la actualidad. Pero anteriormente, por supuesto, ustedes en otras materias pues lo habrán visto también, existían antecedentes en el derecho de gente, un derecho especial que era no solamente para los romanos propiamente dicho, sino que era aplicable a otras comunidades más allá de la estrictamente romana. Eso ya daba pie ya a un conjunto normativo más general que no estaba directamente vinculado con el gentilicio o la nacionalidad en este caso. Y allí se dieron algunos ejemplos, los derechos fundamentales, las cartas magnas que surgieron como elementos de respeto fundamental, era también en el plano de los derechos humanos, en el medioevo, en algún momento que trataba de limitar el poder absoluto del rey, que era de por sí, pues como lo hemos dicho en otras clases, pues algo que negaba la lógica, la racionalidad inclusive, pero bueno.
se dieron estos fenómenos. Pero hay dos autores, uno de ellos creo que lo va a presentar en una magistral exposición, una compañera Mari, creo que está así determinado, que es lo que tiene que ver con el autor romano, Santi Romano, y también está bueno, yo soy malísimo para los nombres, ya me ubico. Ajá, Gregory Selez y Santi Romano. Estos dos autores son importantes para ubicarnos en la conexión histórico, sociológico, filosófica del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque estos dos autores tratan de manera muy, digamos, urgente en su contexto histórico, que ya lo vemos rápidamente, de encontrar una legitimidad del derecho internacional público, o sea, encontrar de dónde, por qué los Estados-naciones van a reconocer el derecho internacional público y por qué es necesario, y como toda fuente de derecho primaria requiere de una legitimidad inmediata. Los Estados-naciones encuentran el ordenamiento jurídico a través de la formulación de normas que obedecen a ordenamientos jurídicos previos, que a su vez obedecen a la construcción legítima del poder político de los estados. Eso es la manera como se construye el derecho interno y parte por una constitución. Esta constitución establece las funciones, reglamentos y métodos en que se conforman y luego en que actúan las grandes ramas del poder, a saber, las tres ramas tradicionales. Sabemos que nuestra constitución va más allá y establece dos poderes nuevos, que en realidad son más, porque uno de ellos es una sumatoria de funciones de derecho público muy importantes, como es el control fiscal, que es la Contraloría, como es el Ministerio Público como ente encargado de la legalidad y de perseguir la violación a la legalidad, y el Defensor del Pueblo como ente encargado de regular, o mejor dicho, proteger a los ciudadanos frente a cualquier eventual arbitrariedad del Estado. Este es un poder ciudadano, pero en realidad son varias funciones públicas. Y el poder electoral, esto es nuestra constitución. La mayoría de las constituciones pues contemplan la triada clásica del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto estaba más o menos ordenado y avanzado ya en el siglo XX, donde las monarquías habían cedido constituyéndose en monarquías constitucionales en su gran mayoría, en el mundo occidental me refiero. Los estados-naciones que surgían de las independencias de buena parte del mundo en América Latina y en África, pues constituían repúblicas. Pero ¿qué pasaba con el derecho internacional público? O sea, ¿cómo iba a intronizarse esa legitimidad? Y es aquí donde estos dos autores son muy importantes, porque ellos vienen como buena parte de nuestro fuente del derecho internacional público, de la coyuntura histórica de las dos guerras, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Ambos transitan en su existencia en este momento histórico, cada quien desde su realidad, uno en Francia, que es el caso de Georges Selez, y el otro en Italia, Santi Romano, que estuvo presente tanto en lo que fue la unificación de Italia, como la crisis en la cual entró su Estado-nación casi de manera inmediata, que dio paso al fortalecimiento y el auge del fascismo. Viviendo en esos momentos históricos, ellos tratan de decir la única forma de evitar que estas situaciones se repitan, y me refiero a la guerra y a las confrontaciones mundiales, es un ordenamiento jurídico que limite la actuación de los estados y que prevea la actuación de los estados para que estas situaciones no se vuelvan a dar. Y es allí donde surgen dos teorías muy interesantes. Una, la del francés, que trata de crear una idea del derecho internacional como unidad suprema
donde los estados convienen en que hay unas normas que están por encima o en un estatus, digamos, no de jerarquía, porque no lo precisa de esa manera el positivismo keynesiano. Ambos autores no comulgan con la idea del keynesianismo, del positivismo de la pirámide que establece Keynes a través de su pirámide, pero ambos autores tienen dos formas distintas de ver cómo llegar a esa fuente del derecho internacional público. Y uno es a través de esta unificación, de esta forma, digamos, de continuidad de lo que es la integración monolítica del derecho, pero entendiendo que las fuentes no son únicas y que las únicas fuentes no son el derecho interno, pero sí le da una supremacía a esta intención del Estado de interrelacionarse con otros estados y a la existencia de normas que vayan más allá de las que existen dentro de los estados-naciones. Esto por una parte, pero por otra parte también establece que no es el Estado el objeto o el sujeto, perdón, fundamental del derecho internacional público, sino que es el individuo y que el Estado es un mero operador, es un mero organizador, es un mero garante de que estos derechos se den. El otro autor, el italiano Santi Romano, lo ve de otra manera, lo ve como comunidades, como pluralidades jurídicas. Y estas pluralidades jurídicas deben coexistir y deben relacionarse de manera armoniosa sin que exista una sobreposición. De allí también de que se parte a una de las teorías que es de Selle, que es esta suerte de multifuncionalidad o aplicación múltiple del derecho. Esta teoría tiene una gran importancia a la hora de aplicar el derecho en lo que es ya prácticamente la aplicación del derecho en las jurisdicciones, en los tribunales, cómo se aplica el derecho internacional. Esta teoría sirve de mucho porque acompaña la existencia de dos normas y cómo ésta puede aplicarse a lo interno a pesar de que su naturaleza sea internacional. Y esto lo vamos a ver también, lo verán ustedes también en lo que es la incorporación de las normas de derecho internacional en la constitucionalidad de las naciones y cómo éstas se traen al derecho interno. Pero esta teoría surge aquí, en esta multiplicidad de instituciones jurídicas que pueden armoniosamente funcionar. A lo largo de este desarrollo, estos autores coinciden en muchas fases. Por acá tenemos yo se lo voy a hacer llegar de forma más, diría una profesora del doctorado de axiología, diría de forma estéticamente más aceptable. Tenemos que ambos parten de una comunidad hermenéutica, pero una a la vez de una forma más sólida, que el caso del amigo francés Selles, Gregorio Selles, y el otro la ve de una manera más orgánica, pero ambos ven que no es el derecho una entidad única, y es por eso que es útil esta teoría, porque surge entonces la pluralidad del derecho y de las instituciones jurídicas. O sea, reconoce la existencia de múltiples fuentes, formas de organizar, proyectar y construir normas jurídicas que deben relacionarse a la hora de hablar de una existencia de un derecho internacional. ¿Por qué? Porque ambos ven en la existencia social, en el fenómeno social, se los podemos ubicar como teorías ubicadas. Cuando hablamos en filosofía, recuerden todo lo que hablamos de las teorías de la fenomenología, donde el fenómeno se centra, es decir, se ubica. Y ellos ubican el fenómeno del derecho internacional como
un fenómeno existente en múltiples realidades. Y esto es importante porque de allí es donde surge entonces esa necesidad de articular la existencia de un derecho internacional con la existencia, que nunca va a dejar de estar, de la soberanía, y la soberanía se desprende de la formación jurídica propia de cada nación. Eso lo vamos a ver con detenimiento y va a ser una clase muy específica porque es importante ver dónde está dibujada esa frontera entre lo que es la soberanía y lo que es la comprensión de la necesidad de articulación de reglas internacionales. Aquí vemos que uno habla, el caso del francés, Selle, como lo había dicho, de que el individuo es lo central, el otro considera que todas las instituciones, en ellas involucra el derecho eclesiástico, el Estado y otras, y luego vienen acá los criterios que también varían, porque en uno el rol del Estado, por ejemplo en el caso de Santelli, rechaza la soberanía estatal absoluta y no cree en el antidualismo, o sea, él considera que sí existe, pero le da una supremacía al derecho internacional, mientras que Santi Romano considera que el Estado es una institución entre muchas, entonces crea esa pluralidad, pero ambos, y lo vamos a ver más adelante, de alguna u otra manera quieren establecer una fortaleza del derecho internacional por encima de las creaciones jurídicas institucionales de los Estados-naciones. Eso hay que tener mucho cuidado. La fuente del derecho para uno es el derecho objetivo, en el caso del francés, el derecho objetivo basado en realidades sociales y en la solidaridad. Aquí él tiene un tema que podemos traerlo de Hegel y de muchos otros, que es ese idealismo de considerar que el hombre, por más que se involucre en situaciones contrarias a la naturaleza humana, siempre hay una racionalidad social, humana, solidaria, que está por encima. En otros lo ubicaban en el plano religioso, en la idea de la supremacía divina, la cual debemos alcanzar. Pero en este caso sí hay ese elemento filosófico subjetivista e idealista cuando habla de que esa solidaridad, pero ¿dónde nace esa? ¿Dónde termina? ¿Quién la determina? No es tan inocente el planteamiento, pero vamos a decir que sí, ciertamente pues se mueve en esa fuente de esa búsqueda, de esa razón ideal, diría Hegel, de esa razón perfecta. En la organización social, en el caso en esto de la fuente, tenemos que para Santi Romano es la organización social y la necesidad y efectividad de las fuentes. Tenemos que, con respecto al federalismo, el francés Selle cree que el federalismo como un fenómeno histórico normativo y apunta mucho a constituir que en algún momento las naciones cederán su soberanía en procura de una soberanía integral, o mejor dicho, de una fusión de naciones. El fenómeno se ha dado, no vamos a decir que no, es el caso de la Comunidad Europea, que es generadora de fuentes de derecho internacional público muy importante. De allí que de estos dos autores, en el siglo XX y ya el siglo XXI, el caso de la Comunidad Europea ha generado todo un discernimiento y líneas de investigación o espacios de investigación de cómo ha sido posible articular los intereses propios del derecho de los Estados-naciones con esta suerte de federalismo o de confederación de naciones que sí se ha dado, con muchas limitaciones y que nos corresponde de la teoría sociocrítica, pues, encontrar que no es tan perfecta, pues, y que también se mueve en función de un consenso que no necesariamente tiene que ver con el interés de las naciones y mucho menos de sus habitantes, pero bueno. Y el otro, el amigo Romano, piensa que es una pluralidad de ordenamientos y la autonomía institucional. Es otra forma de darle esa preponderancia al derecho internacional público, uno desde la idea de que a la larga la idea de la solidaridad internacional y los valores supremos del hombre nos va a llevar a esa comprensión y esa aceptación del derecho internacional como forma de regular la existencia de las naciones,
pero termina en ese estadio superior. Y yo por acá hablando de que hay toda una cantidad de ordenamientos jurídicos autónomos, pero que son autónomos, y de esa autonomía viene esa interrelación, de esa funcionalidad dual, de ese ambientalismo de funcionalidad, que también va a permitir que sea el derecho internacional que de alguna manera sea preponderante. La jerarquía de la norma, la unidad del derecho, como decíamos en el caso del francés, de Selle, es monismo integral, o se considera que es uno solo, el derecho es uno solo, y el derecho internacional está allí. No dice que está a la cabeza, la cúspide de la pirámide, pero dice que está allí, integrando esta unidad monolítica. Mientras que Romano habla del realismo sociológico jurídico y el pluralismo es más dado a entender, como lo hemos discutido en otras clases, que el derecho en todas sus expresiones nace de lo social, de la necesidad de ordenar los conflictos intersubjetivos de intereses que puedan presentarse en una sociedad. Nace de la forma que la sociedad en un momento histórico considera es la mejor manera de organizarse. Eso lo hemos visto y lo hemos discutido, y acá se deja este elemento que para nosotros es fundamental, en el sentido de que ciertamente el derecho tiene esa razón de ser. No es la norma pura en sí misma, sino es la norma como expresión de fenómenos sociales e históricos que determina su existencia y su razón de ser en un momento dado de una forma y en otro momento dado de otra. Aquí tenemos las influencias, como les decía, para la integración. Estas teorías son muy importantes, en Europa las han estudiado, ya lo veremos más adelante, y tenemos pues que crea pues una doctrina, ambos crean una doctrina que parte del pluralismo jurídico, de entender que no existe una sola fuente formadora de derechos, sino que son múltiples, y efectivamente son múltiples las fuentes formadoras de derechos. Establece también la forma de constitucionalizar el derecho internacional, que es como fragmentar, como darle entrada a normas y instituciones jurídicas no nacidas en el Estado-Nación dentro de lo que es el derecho interno. Esto es muy importante, este aporte y ese diálogo jurídico que en consecuencia se presta entre lo que es la institución jurídica nacional y lo que es la institución jurídica que asume o que acepta este derecho nacional. Así que estos dos autores que ya la amiga Mari creo que nos va a presentar, Ani, creo que a María, me disculpa si me equivoqué con el nombre, tanto que la veo, pero no le relaciono el nombre. Pero es fundamental para entonces entender en una idea más global de estos autores cómo han influido en lo que es el derecho internacional público. La idea de traer esto acá, aparte de que está, por supuesto, en el programa que tenemos que seguir como guía de lo que hay que establecer, es que tenemos que centrarnos un poco en la relación histórico-filosófica y jurídica de las fuentes del derecho, ya cuando el derecho internacional es parte integral de las normas que tienen no solamente validez, sino que son parte reconocida de el ordenamiento jurídico y la importancia que este tiene. Entonces, nosotros tenemos que adentrarnos en lo mismo que ustedes están estudiando en otras materias, como son los acuerdos escritos, las doctrinas generales de los derechos humanos, las cartas internacionales, los organismos internacionales, los dictámenes o jurisprudencia que emanan de estas cortes internacionales. Todo esto es la estructura formal, digamos así, de las fuentes principales de un ordenamiento jurídico internacional público como el que actualmente tenemos. Pero nosotros, desde la mirada de nuestra materia en particular, de nuestra asignatura, es la vinculación de esto a el elemento histórico-filosófico. Entonces, para concluir esta primera sesión virtual,
tenemos que, desde nuestra materia, entender que lo más importante de las fuentes originarias del derecho internacional público es que todos los elementos que actualmente se estudian y se reconocen como fuentes del derecho internacional público están o pasan por el sedazo de dos conceptos metodológicos que hemos establecido en nuestra cátedra como fundamentales. Uno es la contextualización histórica del momento en el cual surgen, y otra es la valoración dialéctica de que ellas están sujetas a circunstancias sociales, económicas y políticas que le dan forma. Es decir, es el desenvolvimiento de las relaciones internacionales reales, la forma como los estados se agrupan, se desagrupan, como existen intenciones, manifestaciones y actuaciones hegemónicas de estados contra otros estados, la forma como las organizaciones internacionales surgen de la necesidad de evitar confrontaciones, pero como ya lo hemos visto, particularmente nuestro derecho internacional público nace con ese sesgo de que es la necesidad de la realidad occidental y particularmente europea, posguerras mundiales, la que dibuja esta urgencia, y así también vemos cómo el derecho internacional se desarrolla en función a la solución de lo que en algún momento en los años 70 éramos nosotros muchachos, porque aunque no lo crea, fuimos muchachos, decía el problema alemán. El problema alemán. ¿Cuál era el problema alemán? Que Alemania fue dividida de manera arbitraria por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, a tal extremo que sus capitales la dividieron en dos partes, casi que con una regla, y eso creó, por supuesto, todo un problema que venía independientemente de la confrontación de la Guerra Fría, sin darle aquí, quitarle ni ponerle a ninguno de los dos bandos, pero ciertamente creó un problema social histórico de una nación que haya sido tratada de esa manera. El problema alemán se resolvió en 1989 con la unificación de Alemania, pero siempre está la expectativa que era Europa la que tenía que resolver sus problemas. Y dense cuenta que a pesar de la creación de Naciones Unidas, que a pesar de la carta, la creación de los tribunales internacionales y de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de otras grandes convenciones y tratados internacionales que son fuentes primordiales, en la realidad fáctica las cosas terminan resolviéndose en el plano histórico, social, político y desafortunadamente también en el plano militar, que es una expresión, como decían una de las tantas definiciones, la guerra, la política es la continuidad de la política por otros medios, desgraciadamente. Y aquí vemos cómo, a pesar de todo este andamiaje jurídico, el problema alemán se resolvió mucho después de la creación de todas estas instituciones y cómo la Comunidad Europea surge como una respuesta propia a la necesidad de agruparse frente al crecimiento de dos grandes potencias que estaban fuera de lo que tradicionalmente había sido el lugar común. Las grandes potencias surgían, tenían su auge, su pero eran europeas. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Rusia, que es europea, pero es euroasiática, y estamos hablando, por supuesto, ahora de China, que está en Asia. Entonces, cómo Europa se reacomoda con la Comunidad Europea. Todo esto son realidades que desde la perspectiva de nuestra materia tenemos que tener muy en cuenta. Es decir, reconocemos, estudiamos y tenemos que conocer a profundidad lo que es las fuentes formales del derecho internacional público, pero tenemos que entender que detrás de ellas existe esta evolución histórica y filosófica. Inclusive el pensamiento filosófico, ya lo vamos a ver al final de nuestra asignatura, se ha desarrollado desde realidades que tratan de explicar muchas veces el por qué las instituciones internacionales
no son suficientes y nunca lo han sido, y desafortunadamente creemos que nunca lo van a terminar de ser, para evitar la presencia de estas expresiones reales de las relaciones internacionales, que son estos planteamientos hegemónicos, planteamientos de control, planteamientos de neocolonialismo, planteamientos de sujeción y de explotación, que no son precisamente la teoría de la armonía y de la igualdad que ante el derecho se pretende en las relaciones internacionales. De allí la transversalidad del pensamiento sociocrítico en nuestra asignatura. Dicho esto, pues miren, quiero que revisen la amiga que va a hacer la exposición, por supuesto. Ella nos la va a entregar de forma particular, pero independientemente a los otros dos integrantes del grupo, que revisen estas teorías que hemos hablado de estos señores y la importancia que esta tiene en lo que es la creación de criterios sobre los cuales se basa en gran parte lo que es el desarrollo moderno del derecho internacional público, que bueno, parece redundante decir, desarrollo moderno es un derecho que nace en la modernidad. Son 31 minutos de acuerdo a las instrucciones de quienes usan estas plataformas, a pesar de que la clase, la hora académica es de 45, dice que este medio disminuye el tiempo porque la gente se agota, no tiene la persona allí, no hay esa interacción, ese feedback, no hay una interrupción, no hay nada. Cuando es así, ¿no? Cuando se está grabando para luego verlo. Quizás en una clase, después hagamos una reunión virtual que es mucho más provechosa porque estamos en comunicación directa. Pero vamos a dejarlo hasta ahí para no perder el esfuerzo de estos días y continuar pues, en este tipo de clases y en las que vamos a tener presenciales donde vamos a ordenar y vamos a poner puntos específicos donde vamos a tener el mayor provecho posible de lo que queremos en el desarrollo de esta materia, que es dejar claro y sentado el desarrollo que ha tenido el derecho internacional público desde la mirada histórico-filosófica y transversalizada por el criterio sociocrítico que nos ha acompañado a través de todas las actividades y las materias. Pues es nuestra manera correcta de pensar y ver que es necesario que todas estas instituciones jurídicas no sean vistas solamente desde la perfección con que se presentan, sino que seamos críticos y sobre todo de este lado, del lado de América Latina, del lado de África, de todos estos países víctimas del colonialismo y del neocolonialismo, pues las miradas críticas son las que corresponden si queremos tener una valoración propia de todos estos fenómenos a escala local e internacional. Bueno, esto es estrictamente para ustedes, no es para ponerlo en ninguna red social porque no estoy pretendiendo ser profesor ni crear ningún tipo de actividad distinta a cumplir con la responsabilidad que nos atañe con la Universidad Bolivariana en esta asignación, en esta materia. Así que bueno, feliz tarde, noche o mañana y estamos en contacto. Seguimos avanzando y viendo cómo de esta manera podemos recuperar el tiempo. Muchas gracias.